Supongo, y díganme ustedes, que yo les estaba hablando, pero que sos, ¿eh? Ay, ay, ay. Perdón. Mi perro rompe bolas. Entonces, supongo que yo les estaba hablando de la meseta. ¿Ah? Lo último que yo les dije es que en la fase 1 se produce, ¿no es cierto?, la repolarización, sale potasio de la célula, pero de repente la fase 1 se interrumpe con la 2, pero no se cerró el canal de potasio. O sea, lo que pasó es que al mismo tiempo que continúa saliendo potasio de la célula, empieza a entrar calcio. Y acá está el detalle que yo quiero que ustedes entiendan. Los canales de calcio que se abrieron son canales de calcio lentos que son dependientes de voltaje para abrirse y dependientes de tiempo para cerrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se abren por un determinado voltaje, que es menos 30 milivoltios, y se cierran por tiempo. Pasado los 250 milisegundos se cierran. Ahora, hay algo raro. Cuando uno lee esto, lee lo siguiente, fíjense. Se abren a menos 30 milivoltios. Cuando miramos el dibujo, y creo que ahí se cortó la luz justo, ven que prendo la luz. Cuando miramos el dibujo notamos algo raro, pensamos que por ahí el libro se equivocó o yo dándole la clase le estoy dando mal, porque es raro lo que dice. Vamos a mirar nuestro dibujo, a ver si suena lógico, digamos. Fíjense esto. El libro dice, o ahora yo les estoy diciendo, que el canal de calcio L se abre a menos 30 milivoltios. Miren el dibujo. Menos 30 milivoltios es acá, en el umbral. Y uno dice, che, pero si me está diciendo el libro que el canal de calcio se tiene que abrir a menos 30 milivoltios, ¿no debería entrar calcio acá? No copien esto, está mal. ¿No debería ocurrir esto, por ejemplo? Si el libro dice, el canal de calcio se abre a menos 30 milivoltios acá. Bueno, la realidad es que el canal de calcio es demasiado lento para abrirse. Entonces, está bien lo que dice en el libro. El canal de calcio, el estímulo para abrirse, lo recibe en menos 30 milivoltios. Pero la compuerta del canal de calcio tarda tanto, pero tanto, para abrirse, que recién cuando empieza a entrar calcio, ya ocurrió una partecita de la repolarización. Y ahí es cuando el calcio empieza a entrar recién. ¿Está? Entonces, está bien lo que dice el libro. El canal de calcio, el estímulo que recibe para abrirse es a menos 30 milivoltios. Pero hasta que se termina de abrir la compuerta del canal de calcio y empieza a entrar calcio, ya se terminó la despolarización y ya comenzó un pedacito de la repolarización. Recién ahí empieza a entrar calcio y me interrumpe la repolarización y por eso ocurre la meseta. ¿Está? Eso es raro, pero es lógico. ¿Está? Así que canal de calcio recibe a menos 30 el estímulo para abrirse, la compuerta es súper lenta hasta que se termina de abrir, recién entra calcio en fase 2. El potasio, recuerden que continúa saliendo. El calcio entonces empieza a entrar al mismo tiempo que sale potasio, por eso el voltaje, si saliera solo potasio, el voltaje tendría que seguir bajando. Si solo entrara calcio, sería una despolarización, el voltaje debería seguir subiendo. Como al mismo tiempo que sale potasio, entra calcio, el voltaje se mantiene igual. A eso se le llama entonces meseta. Por eso el potencial se llama así. Ahora, piensen otra cosa que además les dije. El canal de calcio es tiempo dependiente para cerrarse. ¿Qué significa? Por voltaje no se puede cerrar. ¿Por qué? Miren el dibujo. El voltaje no cambia. Entonces, si el voltaje no cambia, nunca se cerraría el canal de calcio. Así que, luego de 250 milisegundos, el canal de calcio está programado para cerrarse. Y ahí finaliza la meseta. ¿Está? Entonces, se abre a menos 30, se abre. El estímulo para abrirse lo recibe a menos 30, pero recién logra entrar calcio ya cuando estamos en fase 2. Y luego de 250 milisegundos se cierra. Ahí sí, finaliza la meseta. La pregunta es, si en la meseta no hay cambio de voltaje, ¿para qué sirve una meseta?
Primero, para que entre calcio. El calcio es para la contracción. Recuerden, el acoplamiento éxito contráctil. Segundo, para que el potencial de acción dure más. Gracias a la meseta, el potencial de acción dura más tiempo. ¿Está? Así que para eso básicamente sirve una meseta. Para que entre calcio al músculo para la contracción y para que el potencial de acción dure más tiempo. ¿Está? Así que les vuelvo a leer lo que dice acá. Y tengan cuidado porque es raro cuando uno lo lee en el libro, ¿sabes? Es medio extraño. Entonces, los canales de calcio L son canales voltaje dependientes para abrirse, porque el estímulo lo recibieron en los menos 30 milivoltios, pero son tiempo dependientes para cerrarse. O sea, luego de 250 milisegundos se cierra. Recuerden, al mismo tiempo que está saliendo potasio, entra calcio, por eso el voltaje se mantiene constante, solo se prolonga en el tiempo, y luego de 250 milisegundos se cierran los canales de calcio L. Y ahí finaliza la meseta. Vuelvo a repetir, otra vez, todavía no se cerraron los canales de potasio. Entonces, los canales de potasio que se cerraron al final de la fase 0 y comienzo de la 1 continúan abiertos. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahora. Fíjense, el canal de potasio se abrió acá. En la fase 1 solo salía potasio. En la fase 2 sigue saliendo potasio, pero ahora entra calcio. Bueno, luego de 250 milisegundos se cerraron los canales de calcio. Así que, ¿qué va a ocurrir ahora? Sigue saliendo potasio. Así que va a continuar lo que habíamos comenzado acá. Es decir, si sigue saliendo potasio, de la célula, mi célula de músculo liso sigue perdiendo cargas positivas. Por lo tanto, el voltaje en el interior, ven cómo se vuelve negativo y desciende. ¿Cómo se llama esta fase? Se llama fase 3 o repolarización tardía. Esta era repolarización temprana. O también se llama verdadera repolarización, porque ahora realmente vamos a volver a nuestro potencial de membrana en reposo. O sea, la célula había comenzado a repolarizarse acá. Fue interrumpida esa repolarización por la entrada de calcio y ahora la continúa, la sigue. ¿Está? Los canales de potasio van a recibir el estímulo para cerrarse en el reposo, o sea, en los menos 50 milivoltios. Pero como la compuerta del canal de potasio es lenta para cerrarse, va a ocurrir, como siempre, la hiperpolarización. Eso como siempre. ¿No? O potencial diastólico máximo. Y por último, finalmente, el reposo. Es decir, la fase 4, y como siempre, fase 4 o reposo, es donde van a ocurrir los transportes activos. Todo lo anterior, todas las anteriores fases, fue transporte pasivo, difusión simple. En la fase 4 o reposo ocurren los transportes activos para devolver todos los iones a su compartimiento inicial. Así que vamos a tener la bomba de sodio-potasio ATPasa que saca el sodio que había entrado y mete el potasio que había salido. Y la bomba de calcio ATPasa que saca el calcio que había ingresado. ¿Verdad? Y con eso entonces finaliza nuestro potencial de acción en meseta. ¿Verdad? Tiene más fases, tiene algunas cositas raras, pero en realidad todo se trata de conocer transporte de solutos, que es lo más importante. Repasemos estas últimas fases que las tienen escritas ahí en el pizarro. A ver. Fíjense, dijimos, tenemos la fase 3 o repolarización tardía o verdadera repolarización, que ahora ya se cerraron los canales de calcio L, solo sigue saliendo potasio, así que la célula sigue perdiendo cargas positivas, así que el voltaje en el interior de la membrana desciende hasta llegar al potencial de membrana en reposo. ¿Está? Ahí reciben el estímulo de los canales, pero como sus compuertas son lentas, hay hiperpolarización, como ya lo hemos estudiado en los otros potenciales. ¿Está? Por la lentitud
de los canales de potasio para cerrarse. Y por último tenemos la fase 4 o reposo, es decir, el voltaje se mantiene constante en este caso y simplemente vamos a realizar transporte activo primario, es decir, la bomba de sodio-potasio ATPasa y la de calcio ATPasa la que van a restablecer el gradiente de iones y de esta manera mantienen la homeostasis, es decir, el equilibrio del medio interno en el organismo y en estas células también. ¿Está? Así que esos serían todos los potenciales de acción que ustedes tienen que conocer y unos cambios eléctricos que no son potenciales de acción, que son las ondas lentas. Así que hasta acá yo llegué en mi oral del final de fisio y ahí el profe me cambió de tema. ¿Está? Pasa que músculo liso antes entraba en primera era, así que este fue el tema que me tocó de primera era. De segunda era me tocó renal, hormona antidiurética, y de tercera era me tocó neuro, dolor. Así que esas fueron mis preguntas de oral. En realidad hablé y ya está. Y un par de cosas le erré, pero igual aprobé, así que no se asusten. Entonces, me habían preguntado hace un rato si en estos potenciales de acción también vamos a tener periodos refractarios. Sí. En todos los potenciales de acción que nosotros estudiemos, vamos a tener periodos refractarios. Como siempre, vamos a tener periodo refractario absoluto y periodos refractarios relativos. Fíjense, acá no les anoté. En los potenciales de acción en espiga, el periodo refractario absoluto está en el mismo lugar que ya estudiamos. ¿Se acuerdan? En nervio y en músculo. Entonces, por eso calculo que me olvidé de anotar. Estoy viendo que no está anotado. Entonces, en los potenciales de acción en espiga que estudiamos en músculo liso hace un ratito, como son en espiga, ¿dónde se encuentra el periodo refractario absoluto? En la despolarización y mitad superior de la repolarización. ¿Está? ¿Dónde se encuentra el periodo refractario relativo? En la mitad inferior de la repolarización. ¿Está? Como siempre. La definición es la misma y la causa es la misma, como ya estudiamos. Lo único que me falta es este nuevo que todavía no estudiamos. Entonces, en el potencial de acción en meseta, ¿dónde están los periodos refractarios? El periodo refractario absoluto se encuentra en la fase 0, fase 1, fase 2 y mitad, primera mitad, es decir, la mitad de arriba de la fase 3. Así que fíjense, casi todo el potencial de acción en meseta está en periodo refractario absoluto. Casi todo. O sea, es muy difícil que los potenciales de acción se superpongan en el músculo liso. ¿Por qué? Porque fíjense que el periodo refractario absoluto es demasiado grande y el relativo es muy chiquito. El periodo refractario relativo, fíjense que solo ocupa la segunda mitad de la fase 3, es decir, la mitad inferior de la repolarización tardía. ¿Está? Así que es muy chiquitito y por lo tanto no vamos a encontrar mucha superposición entre potenciales. ¿Está? El de espiga es el mismo que en músculo esquelético y en nervio. O sea, periodo refractario absoluto, primera mitad de la repolarización y la despolarización. El relativo, segunda mitad. Igual que el músculo esquelético y nervios. ¿Está? El único que cambia. Este nunca lo habíamos estudiado, por eso les pongo. ¿Está? Así que en espiga, ya saben, igual que cualquier espiga, todas las espigas tienen los periodos refractarios en el mismo lugar, todas las mesetas tienen los periodos refractarios en el mismo lugar. Les digo esto porque cuando estuvimos cardio, en músculo cardíaco tenemos este potencial y volveremos a recordar los mismos periodos. ¿Está? Perfecto, entonces. De nada, de nada. Así que acuérdense, un periodo refractario absoluto es aquel en donde, por más potente que sea el estímulo, no va a ocurrir un nuevo potencial de acción. ¿Ah? En el potencial de acción en espiga, entonces está en despolarización y primera mitad de la repolarización. En el de meseta, fase 0, 1, 2 y primera mitad de la T, que es la mitad de arriba, como ven acá en color rojo. Periodo refractario relativo, dijimos que era aquel en donde, si el estímulo era lo suficientemente potente, podría llegar a ocurrir un nuevo potencial de acción. En el potencial de acción en espiga, recuerden que está en la mitad
inferior de la repolarización, y en el de meseta lo mismo, mitad inferior de repolarización tardía, que es fase 3. ¿Ya? Pero la explicación entonces recuerden que es por la misma. En periodo refractario absoluto, todos los canales de sodio están en su estado inactivado, y en el relativo la mayoría están inactivados, pero algunos ya entraron en su etapa de reposo, y por eso podría llegar a ocurrir un nuevo potencial de acción. ¿No? Perfecto, entonces. Entonces, ya vimos función de músculo liso, estructura, los 3 tipos de estimulación que tenía. Los estímulos llevan entonces a cambios eléctricos, que son las ondas eléctricas que vimos. ¿No? Ondas lentas, potencial en espiga, potencial en meseta. Y los potenciales de acción me pueden llevar a la contracción muscular. ¿Cómo podemos hacer para relacionar potencial de acción que vimos recién con acoplamiento éxito contráctil? Recuerden que el calcio que entra en los potenciales de acción es el que me puede llevar a la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos cómo es ahora entonces el acoplamiento éxito contráctil. Cuando nosotros estudiamos músculo estriado esquelético, dijimos que el acoplamiento éxito contráctil ocurría en la tríada, ¿se acuerdan? O sistema de túbulos T. Bueno, acá no hay una tríada o sistema de túbulos T exactamente, porque las estructuras son muy chiquititas, no se llama así, pero es parecida. Así que es una estructura parecida al sistema de túbulos T o tríada, pero no se llama así, en realidad no tiene nombre. ¿Cómo va a estar formada esta estructura que yo les voy a contar? Está formada por una caveola, o sea, no es un túbulo T, porque el túbulo T era una invaginación bien profunda de la membrana. En cambio, la caveola es como apenas un pocito, es una invaginación muy superficial de la membrana plasmática. Así que, bueno, es muy pequeña. A cada lado de la caveola hay una cisterna. Yo diría una cisternita, una pequeña cisterna, porque estamos hablando de retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico, pero son muy atrofiados, muy rudimentarios. No me van a almacenar mucho calcio, son muy pequeños, pero bueno, es parecido a una tríada. ¿Está? Así que vamos a dibujar lo que tenemos hasta ahí, y ahí les empiezo a explicar el proceso, cómo hicimos con músculo esquelético. A ver. Ahí está. Entonces, vamos de vuelta. Vamos a suponer entonces que tenemos nuestra membrana plasmática, ¿no es cierto? Tenemos nuestra membrana plasmática. No vamos a tener túbulo T. Recuerden que la membrana plasmática se llama sarcolema, es lo mismo. Acá el LIC y acá el LEC. Todo debajo de esta línea, todo es intracelular para nuestro dibujo. Vamos a tener, ¿ven? No es un túbulo T, apenas una pequeña invaginación que es una caveola. ¿Ah? Y después, a cada lado de la caveola, retículo sarcoplásmico muy chiquitito, demasiado chiquitito. ¿Está? ¿Qué otra cosa vamos a estudiar acá? Actina y miocina, ¿no es cierto? Bueno, de la actina yo les había comentado al comienzo de la clase, la voy a poner por acá. Vamos a dibujar el filamento de actina, que como saben, acá tenemos entonces la actina. Recuerden, si el músculo está en reposo, los puntos activos de la actina no se veían. ¿Por qué? Porque estaban tapados por la tropomiosina. Tenemos lo mismo acá. Así que en reposo, sobre el filamento de actina, ¿ven? Tenemos la tropomiosina. Vamos a poner acá si no nos olvidamos. Tropomiosina, así que hasta ahí lo mismo. Y después, esto sí, yo les dije, no tenemos troponina.
la troponina C, la T y la I no tenemos. Tenemos calponina y caldesmón, pero tienen la misma función. Entonces, cada cierto tramo tenemos una proteína formada por dos subunidades, las dos con la letra C, calponina y caldesmón, CC. Pero es parecido, tiene la misma función. Calponina y caldesmón tienen la misma función que la troponina C, T e I. Así que bueno, algo parecido tenemos, y acuérdense que entre los filamentos de actina vamos a tener los de miosina. ¿Está? Bueno, hasta ahí más o menos una estructura parecida, pero no exactamente igual. El tema es el siguiente. Yo les dije en músculo esquelético que acoplamiento éxito-contráctil y electromecánico es lo mismo. Bueno, eso es en músculo esquelético y en músculo cardíaco. En músculo liso, el acoplamiento éxito-contráctil puede ser de dos tipos. Por eso no es lo mismo acoplamiento éxito-contráctil que electromecánico, ¿no? Porque acá hay dos tipos. El acoplamiento éxito-contráctil en el músculo liso puede ser electromecánico, o puede ser fármaco-mecánico, o también llamado fármaco-cinético. ¿Qué significa esto? Acoplamiento electromecánico significa que la despolarización de la membrana, es decir, los potenciales de acción, llevaron a la contracción muscular. Pero acá también tenemos el acoplamiento fármaco-mecánico o fármaco-cinético. Fármaco se refiere a sustancia química, no necesariamente la droga, pero sustancia química. ¿Qué significa? Que una sustancia química provocó, por su mecanismo de acción, la contracción. O sea, no necesitamos potencial de acción para que haya contracción muscular. Básicamente sería eso. Así que vamos a desarrollar un poco mejor el tema. De todas maneras, vamos a terminar en el mismo punto, que es que necesitamos que haya calcio en el citoplasma, de alguna manera. ¿Está? Entonces, el acoplamiento éxito-contráctil en el músculo esquelético es lo mismo que decir electromecánico, o sea, el potencial de acción llevó a la contracción muscular. Acá, no necesariamente. El acoplamiento éxito-contráctil en el músculo liso puede ocurrir por medio de dos mecanismos, o sea, la llegada de calcio al citoplasma de esta célula puede ocurrir por acoplamiento farmacocinético o por acoplamiento electromecánico. ¿Qué es el acoplamiento farmacocinético o fármaco-mecánico? Que no se altera el voltaje de la membrana plasmática del músculo. El mecanismo de acción, por ejemplo, es por una hormona o por un mediador local, que nosotros habíamos nombrado, que se une a receptores asociados a proteína GQ. ¿Está? Vamos a dibujar primero ese mecanismo y después pasamos al acoplamiento electromecánico. ¿Está? Vamos entonces al acoplamiento fármaco-cinético. Lo voy a dibujar de este lado. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes sustancias, hormonas o mediadores locales, que yo les dije que podían provocar la contracción del músculo liso. Por ejemplo, en vaso sanguíneo podía ser adrenalina, noradrenalina. Por ejemplo, en músculo de los bronquios podía ser acetilcolina. ¿Ah? O podía ser alguna otra sustancia. Entonces vamos a suponer que acá en la membrana plasmática de esta célula tenemos un receptor. Este receptor es asociado a proteína GQ. Entonces, vamos a suponer que viene alguna hormona, algún mediador local, hormona, y se une a este receptor. ¿Ah? La hormona, al unirse al receptor asociado a proteína GQ, recuerden que la proteína GQ, ¿se acuerdan? Yo no les dibujé acá porque ya lo saben. ¿Se acuerdan que la proteína GQ es un heterotrímero? Está formada por tres subunidades, ¿tá? Alfa Q, beta Q y gamma Q. ¿Tá? La subunidad alfa Q, recuerden que es la que se va a separar del heterotrímero y va a estimular a la fosfolipasa C. ¿Tá? Así que la proteína GQ, si lo quieren decir simple para la profe, va a estimular a la fosfolipasa C. Recuerden que la fosfolipasa C toma al PIP2, es decir, al fosfatidil inositol difosfato, y lo convierte en
diacilglicerol y inositol trifosfato. El que nos interesa a nosotros es este, el inositol trifosfato. Así que vuelvo a repetir, la proteína GQ estimula la fosfolipasa C, la fosfolipasa C transforma al PIP2 en diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato me abre canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico de esta célula. Pueden ser también canales que estén acá en la membrana, también, pero principalmente estos. ¿Cómo se llama este canal de calcio que depende del inositol trifosfato? Se llama IP3R, es decir, receptor de inositol trifosfato. Así que el inositol trifosfato que se formó recién como segundo mensajero me abre, me estimula a estos canales llamados receptores de inositol trifosfato. Son canales de calcio dependientes de ligando, que es el inositol trifosfato. Así que, por lo tanto, fíjense cómo sale calcio al citoplasma. Y eso es lo que vamos a usar para la contracción. ¿Sí? ¿Qué dudas tenían? Ese receptor que va a estar en el citoplasma va a ser del retículo endoplásmico liso o el rugoso. El liso, yo dije rugoso, perdón si dije rugoso, no, del liso, perdón, sí. Se llama retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico. Recuerden que siempre los retículos endoplásmicos lisos son los que almacenan calcio. En este caso almacena poco, pero almacena. Perdón si dije rugoso, ¿está? Es liso, ¿está? Retículo sarcoplásmico o endoplásmico liso. Perfecto, entonces. Y ahí está el calcio para la contracción. En un rato les cuento qué hacemos con este calcio, ¿tá? Pero listo. Ya obtenemos calcio para la contracción. Fíjense, vamos a volver a nuestro pizarrón. Fíjense que en ningún momento yo despolaricé la membrana. Y sin embargo, aparece el calcio en el citoplasma, que yo necesito para la contracción. Fíjense lo que les contesta acá, ¿ven? La proteína GQ hace que se forme inositol trifosfato. El inositol trifosfato me abre estos canales de calcio dependientes de inositol trifosfato, que se llaman receptores de IP3 o IP3R, y aparece calcio en el citoplasma. Ya vamos a ver cómo seguimos por ahí, ¿tá? Entonces fíjense que esto es lo que tenemos acá, ¿ven? Tenemos la hormona que hace que salga calcio al citoplasma. Esto que acá ven como 1A, porque es una de las formas de que aparezca calcio en el citoplasma, es el acoplamiento farmacocinético o fármaco mecánico, como ustedes le quieran llamar. ¿Está? Ahora, vamos a la explicación más común. La explicación más común es que se tiene que despolarizar la membrana para que el calcio ingrese al citoplasma. Ese sería el acoplamiento electromecánico. ¿Está? Entonces, como les dije recién, el acoplamiento electromecánico ocurre porque se altera, o sea, se despolariza la membrana plasmática de este músculo liso. O sea, sí o sí tiene que haber potencial de acción, ya sea en espiga o en meseta, para que ocurra este tipo de acoplamiento. ¿Está? ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Apertura de canales de calcio del sarcolema, o sea, de la membrana plasmática, que pueden ser dependientes de voltaje o de ligando. Los dependientes de voltaje es lo que nosotros estudiamos hace un rato con potenciales de acción. ¿Está? Perdón, canales de calcio L nada más son, vuelvo a corregir. ¿Está? Canales de calcio L en el potencial de acción en espiga, o canales de calcio L en el potencial de acción en meseta. ¿Está? Lo que tienen que recordar acá es en qué fase. Recuerden, si era un canal de acción, un potencial de acción en espiga, el canal se abría durante la despolarización. Ahí entraba el calcio. Si estábamos en la meseta, el calcio entra en la fase 2 o meseta. En los dos potenciales entra calcio
eso lo hemos visto, el calcio se va a usar para la contracción. Y dependiente del ligando, podría ser que alguna proteína G fosforile estos canales de calcio que les estoy diciendo y se despolarice también la membrana. Eso puede pasar. ¿Ah? Y de ahí es donde va a entrar calcio a la célula para continuar con los pasos que yo les voy a explicar. Entonces, veamos en nuestro dibujito cómo sería esto. En nuestro dibujito, entonces, vamos a ponerlo por acá, vamos a tener canales de calcio acá en la membrana. ¿Ah? Así que, por lo tanto, lo primero que va a ocurrir es la entrada de calcio al músculo liso. Recuerden, si estamos en un potencial de acción en espiga, esto es la despolarización. Si estamos en un potencial de acción en meseta, esto es meseta, justamente. ¿Está? Fíjense que al entrar calcio a la célula, esto va a provocarlo la apertura de todos los canales de calcio que hay en este músculo liso. Fíjense que está entrando carga positiva, así que el interior de la membrana acá se vuelve positivo y fíjense, llega hasta las caveolas, que de todas maneras son fáciles de despolarizar porque son re chiquititas, digamos. ¿Está? El exterior de la membrana, carga negativa, ¿no es cierto? ¿Está? Si hubiéramos estado en músculo esquelético, en el túbulo T, que es parecido a esta, hubiera habido un receptor de dihidropiridina, ¿se acuerdan? Y ese estimulaba el de rianodina. Bueno, acá no necesitamos el receptor de dihidropiridina, no necesitamos. ¿Por qué? Porque la caveola es muy chiquitita y está bien pegada al retículo sarcoplásmico. Así que, al despolarizarse la caveola, esta despolarización ya afecta al canal que está acá al lado. ¿Qué canal es ese? Esperen, lo vamos a poner con otro color, así no nos confundimos. ¿Qué canal es ese? Entonces, se despolariza la caveola y eso me va a abrir un canal que está ubicado acá en la membrana. Este sí ustedes lo conocen. Se llama RIR. ¿Les suena? RIR es receptor de rianodina. Así que, vuelvo a repetir, se abren canales de calcio en la membrana del músculo liso, esto me despolariza la caveola, y la caveola, el voltaje que me despolarizó la caveola, ya me activa al receptor de rianodina. No necesito al de dihidropiridina porque la caveola está cerca del receptor de rianodina, así que no son estructuras tan grandes como para necesitar tantos receptores. Así que el receptor de rianodina, recuerden que es un canal de calcio dependiente de voltaje, a diferencia del IP3R, que es dependiente de ligando justamente. Así que, fíjense, sale calcio al citoplasma otra vez. Lo mismo, este calcio que ingresó acá también se puede usar. ¿Está? Así que el calcio que ingresó acá, el que salió del receptor de rianodina y el que salió de inositol trifosfato, todo este calcio de cualquier lugar que haya venido, yo lo voy a usar para los pasos que siguen. Eso entonces es el acoplamiento electromecánico. Y este es el fármaco mecánico. De todas maneras, tengo calcio en el citoplasma. A ver. Preguntitas. Enrique pregunta, a modo de repaso, ¿el interior de la célula no es electronegativo, sino el lado de la membrana que está en contacto con el líquido? Es exactamente. Si ustedes le llegan a decir al profe, el líquido es negativo, ya directamente le va a decir, anda nomás, no tenés en claro los conceptos. Su oral va a durar 1 minuto y el profe les va a echar. Sí, recuerden, ley de electroneutralidad me dice que los líquidos corporales no tienen carga, justamente porque por el efecto Gibbs-Donald, ¿está? Todo eso hasta le pueden justificar al profe. Por eso, la membrana es la que se va a afectar la carga, ¿está? Ojo con eso. Perfecto, entonces, Enrique. Es tal cual así como vos decís. Entonces, fíjense que en el dibujo que yo les hice, les mostré las dos formas
que tenemos de que ingrese calcio, ¿ven?, al citoplasma. ¿Tá? Puede venir de los receptores a través del acoplamiento fármaco-mecánico, por apertura de los receptores IP3, ¿tá?, los IP3R, o puede ser por el acoplamiento electromecánico, donde el calcio viene de afuera, ¿ven?, por los canales de calcio que están en la membrana, pero también de los receptores de rianodina, activados justamente por la despolarización de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que me interesa? Que tengo calcio en el citoplasma. Y si yo tengo calcio en el citoplasma, puedo realizar contracción. Y eso es lo más importante. ¿Está? Ahora sí, no importa de qué manera el calcio esté en el citoplasma. Lo que sí a partir de ahora es igual. Es lo mismo para ambos tipos de estimulación, de mecanismos, perdón. El acoplamiento electromecánico o farmacocinético. A partir de acá, una vez que tengo calcio en el citoplasma, es lo mismo. Así que vamos a continuar con la explicación, que no es igual a músculo esquelético, es bastante diferente. En el músculo esquelético, ¿qué hubiéramos dicho acá? Que el calcio se une a la troponina CTI. Bueno, acá no tenemos por empezar. Otra cosa, el calcio acá no puede actuar solo. Necesita formar complejo con la proteína calmodulina. Así que el calcio, una vez que está en el citoplasma, se va a unir a la proteína calmodulina y va a formar el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina es lo que va a realizar los diferentes cambios que yo les voy a mostrar ahora. Empecemos por el principio. El complejo calcio-calmodulina, lo primero que va a hacer es estimular a la calponina y al caldesmón. ¿De qué manera? Va a hacer que la calponina y el caldesmón cambien de forma. Dicho de otra manera, se mueven un poquito hacia el costado. Entonces, la calponina y el caldesmón, dice en el libro, sufren un cambio conformacional. ¿Qué significa eso? Que se desplazan un poco hacia el costado. Al desplazarse, desplazan, arrastran a la tropomiosina. Y recuerden ustedes, si yo muevo a la calponina, al caldesmón y a la tropomiosina, ¿qué había abajo de la tropomiosina? Vamos a ver. Voy a dibujar el mismo filamento de actina, pero le saco, desplazo hacia el costado, calponina, caldesmón y tropomiosina. ¿Qué teníamos debajo? Lo que ustedes ya saben. Los puntos activos de la actina. Recuerden que los puntos activos de la actina sirven para que la miosina se pueda unir, que eso es lo que vamos a ver enseguida. Una vez que los puntos activos de la actina están visibles, la miosina se va a unir. Pero ya les muestro cómo llegamos a ese punto. ¿Ah? La actina deja ver sus puntos activos y la miosina, ¡tac!, inmediatamente se une. ¿Hasta ahí me siguen? Vuelvo a repetir, en músculo esquelético el calcio se hubiera unido a la troponina C, la T, la I. En cambio acá el calcio se une a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina hace que la calponina y el caldesmón se muevan de lugar. La calponina y el caldesmón desplazan a la tropomiosina y eso me deja a la vista los puntos activos de la actina para que la miosina se pueda unir. Pero me salté un pasito. La miosina se une, pero primero se tiene que activar, como ustedes ya saben. A ver. Tali, eso que expliqué recién es lo que quería saber, lo del complejo. Ah, buenísimo, perfecto. Justo repetía, buenísimo. ¿Ah? Así que hasta ahí, eso es lo que pasó con la actina. Volvamos a músculo esquelético. La miosina, ¿se acuerdan que la miosina se acuerdan que sola pero qué mosca? La miosina se preparaba sola en el músculo esquelético, ¿se acuerdan? Incorporaba un ATP, lo rompía en ADP y fosfato y ahí se activaba, se energizaba. Eso es el músculo esquelético. Acá va a pasar algo medio complicado, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. Resulta ser que el complejo calcio-calmodulina no solo me activa la actina, como yo les mostré, también me activa
activa la miosina. ¿De qué manera? El complejo calcio-calmodulina me activa a una proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. ¿Cómo se llama esa proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina? Se llama, a ver con otro color, acá. Se llama quinasa de la cadena liviana de la miosina. O en inglés, al revés. MLCK, es lo mismo. Entonces, el complejo calcio-calmodulina activa a una quinasa dependiente de calcio-calmodulina, que se llama quinasa de la cadena liviana de la miosina, o lo mismo pero en inglés, es MLCK, o sea, KCLM, MLCK es lo mismo, o miosina quinasa. Cualquiera de esos nombres está bien. El nombre ya les está diciendo todo. Quinasa de la cadena liviana de la miosina. ¿Se acuerdan dónde están las cadenas livianas de la miosina? En la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace esta quinasa? Como cualquier quinasa, fosforila proteínas. ¿Saben a quién va a fosforilar? A la quinasa de la cadena liviana, a la cadena liviana de la miosina. Ahí va a fosforilar. Le va a agregar un fosfato a la cabeza de la miosina. ¿Para qué? Si yo activo la cadena liviana, recuerden que la cadena liviana tiene función ATPasa, como ya les dije en músculo esquelético. ¿Está? Así que vamos a hacer lo siguiente. La miosina quinasa fosforila la cabeza de la miosina. En los libros, recuerden, está en la cabeza, pero en los libros pone así, ¿ah? El fosfato que les mostré recién. ¿Ah? ¿Por qué lo pone aparte? Porque ahora les voy a mostrar otro fosfato más que va a aparecer acá, para que no se confundan. Entonces, este que yo pongo acá en color rojo, es el que agregó la miosina quinasa. ¿Ah? Les pongo yo, en el libro también lo encuentran más o menos así. ¿De dónde sacó este fosfato la quinasa? De un ATP. Al ATP le sacó el fosfato y se lo puso acá. ¿Ah? Así que en los libros pueden encontrar así. ATP se convierte en ADP más fosfato. En realidad no es necesario que escriban esto, porque ustedes ya saben que las quinasas de dónde sacan los fosfatos y de los ATP. Pero si lo ven en el libro, no se asusten. ¿Ah? Cualquier quinasa hace esto, no solo esta. ¿Ah? Entonces, la quinasa le agrega fosfato a la cabeza de la miosina. Es este fosfato que yo puse acá, lo puse más abajo, solo para que ustedes no se confundan. ¿Por qué? ¿Vieron este fosfato que yo agregué acá? Eso hace que las cadenas livianas de la miosina se activen. ¿Para qué? A partir de ahí tienen función ATPasa. Entonces, este fosfato que yo agregué a la cabeza de la miosina hace que la miosina tenga actividad ATPasa. Recién ahí entonces, la miosina incorpora un ATP, que es lo que ustedes ya conocen. Ese ATP se rompe a ADP más fosfato. El ADP y el fosfato quedan en la cabeza. La energía se almacena en la bisagra, como ya vimos en el músculo esquelético. Y no se olviden del fosfato que agregó la quinasa. ¿Está? Así que esto que les pongo acá, este estado en el que está ahora la miosina, es cuando ya está activada o energizada. Vuelvo a repetir. Entonces, en el dibujo, a diferencia de lo de músculo esquelético, fíjense que acá vemos dos fosfatos. El tema es que no se confundan quién agregó cuál. Es lo importante. Entonces, vuelvo a repetir. En el músculo esquelético, el calcio, en el músculo esquelético, el calcio solo me activaba a la actina. La miosina se preparaba sola. En el músculo liso, el calcio se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. ¿Qué le hace el complejo calcio-calmodulina a la actina? Activa a la calponina y el caldesmón y hace que calponina, caldesmón y tropomiosina se desplacen y dejan visibles los puntos activos de la actina. Perfecto. Al mismo tiempo, el complejo calcio-calmodulina activa a la miosina quinasa, o también llamada quinasa de la cadena liviana de la miosina. ¿Qué hace la quinasa? Fosforila la cabeza de la miosina para activarla. En mi dibujo, este es el fosfato. Tendría que estar acá en la cabeza, pero era para no
que no se confundan los fosfatos. Entonces la quinasa fosforila la cabeza de la miosina para activarla. Recién ahí, las cadenas livianas de la miosina incorporan ATP, lo rompen ADP y fosfato, el ADP y el fosfato quedan unidos a la cabeza. La energía se almacena en la bisagra, ¿se acuerdan esta? La que era mi muñeca. En la unión de la cabeza con el brazo estaba una bisagra. Ahí guardo energía. Y recuerden el fosfato que ya estaba de antes, de la quinasa. Entonces, ya tengo miosina preparada, perdón, actina preparada, miosina preparada. ¿Qué hago ahora? Se unen. Actina mostró sus puntos activos. Miosina ya está energizada. ¿Qué hago ahora? Se unen. Así que la miosina, una vez que ya está energizada, ¿ven? Se une a la actina. Recuerden, la miosina tiene ADP y fosfato en este momento en su cabeza. Y no se olviden que ya tenía también otro fosfato, que es el que le agregó la quinasa. ¿Ah? O sea que tiene dos fosfatos en realidad, pero son por motivos diferentes. Por eso los puse en colores diferentes para que ustedes no se olviden. Este fosfato de acá es este, ¿ven? El que usé para que se active la miosina, para que active su función ATPasa. Este fosfato y este ADP que tienen acá es como siempre que la miosina tiene ATPasa. Así que rompió ese ADP y fosfato. En el momento donde se unen la miosina y la actina, recuerden que todavía no se gasta energía. El motivo de la unión era el mismo que en el músculo esquelético, es decir, la unión entre actina y miosina se produce por afinidad ADP con ADP. El ADP que está en la cabeza de la miosina se atrae con los ADP, estos que son puntos activos. ¿Tá? Necesito saber si me entendieron hasta ahí. Digamos que eso fue lo más difícil porque, lo más difícil porque lo que sigue ahora vamos a ver que es más o menos parecido a músculo esquelético. Listo, ya se unió la miosina a la actina. ¿Qué viene ahora? Este movimiento, ¿se acuerdan? Para decirlo fácil, este movimiento es el golpe activo, ¿no es cierto? Es decir, acá viene más o menos lo mismo. ¿Ah? La miosina, al unirse a la actina, luego hace este movimiento, lo cual tracciona los filamentos de actina, los cuales se superponen como si fueran los dientes de una cremallera. Así que la teoría de la cremallera acá también está presente. ¿Está? Obviamente no tenemos sarcómero, pero teníamos una estructura similar al sarcómero, un poco parecida. Así que acuérdense que para realizar este proceso, este movimiento, primero había que realizar unos pasitos antes, ¿se acuerdan? Primero se separa el fosfato de la cabeza de la miosina, se ocupa la energía almacenada, hago el golpe activo, y ahí se acorta esta estructura similar al sarcómero, y luego se va el ADP. ¿Está? Lo tienen ahí escrito, así que no se asusten. En eso es parecido a músculo esquelético. Así que vuelvo para atrás, para que ustedes, fíjense, siempre yo pongo números ahí, para que cuando ustedes vayan estudiando, después digan, ah, bueno, lo que estoy leyendo es tal parte del dibujo. ¿Ah? Así que fíjense, el calcio se unió a la calmodulina, se formó el complejo calcio-calmodulina. Perfecto. ¿Qué le pasó a la actina? ¿Ven? El complejo calcio-calmodulina sobre calponina y caldemol me desplaza todo lo que es tropomiosina y los puntos activos de la actina quedan libres. Perfecto. En el punto 4, el complejo calcio-calmodulina activa a la KCLM, a la quinasa de la cadena liviana de la miosina o miosina quinasa. Eso hace que la cabeza de la miosina se active, o sea, adquiere actividad ATPasa, y ahí es donde incorpora un ATP, lo rompe a ADP y fosfato, y de ahí va a salir la energía que en un ratito vamos a usar en el golpe activo. Perdón. Todavía tengo restos de COVID, así que, pero estoy bien ya, estoy bien. Entonces,
acá está lo que yo les decía, la actina ya está preparada, la miosina está preparada, así que simplemente ahora se unen por afinidad ADP con ADP. Ahora viene el movimiento que yo les decía, ¿no es cierto? Es decir, este movimiento. Pero para poder hacer este movimiento necesito hacer unos pasitos previos, como pasó en el músculo esquelético. Primero la miosina suelta el fosfato. Luego de que suelta el fosfato, utiliza la energía que estaba acá almacenada, ¿no es cierto?, en la bisagra, ¿ah?, para hacer el movimiento, el golpe activo propiamente dicho. Recuerden que en el golpe activo propiamente dicho, la cabeza se acerca hacia el brazo. El ángulo entre la cabeza y el brazo, recuerden que era 90 grados, al profe le encanta que digan eso, pero al hacer este movimiento quedan más cerquita, a 45 grados. ¿Ah? Al moverse la miosina, al hacer esto, recuerden que me desplazan los filamentos de actina, los cuales no se van a chocar, se van a superponer como si fueran los dientes de una cremallera. Teoría de la cremallera. No usen el nombre sarcómero, usen el nombre, los filamentos de actina de la estructura similar al sarcómero se superponen como si fueran los dientes de una cremallera. Finalmente, para terminar este golpe activo, se libera el ADP. ¿Está? ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? ¿Ven? Se libera el ADP. Entonces, ahí hizo el golpe activo, ¿ven? En el ángulo de 90 grados queda 45, y acá, luego de esto, tenemos que liberar al ADP. Entonces, vamos a mirar en nuestro dibujo cómo quedaría. Fíjense, ¿cómo estaba la miosina antes de empezar a hacer el golpe activo? ¿Ven? A 90 grados tenía ADP y fosfato unido, y después también este fosfato, que es el que fue colocado por la quinasa ahí. Una vez que yo ya hice el golpe activo, primero se liberó fosfato, se hizo el golpe activo, se liberó ADP, fíjense cómo quedó. ¿Ven? Ángulo de 45 en vez de 90, ya no tiene ni ADP ni fosfato porque ya los liberó. En realidad le queda un fosfato, pero era el que le agregó la quinasa. Acá, el único que queda es este. El fosfato rojo, como pongo siempre yo, para que no se olviden. Este que agregó la quinasa es el único que queda. Los que se habían formado por la ruptura del ATP, fíjense cómo salieron. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este estado? En donde ya se realizó la contracción, pero todavía no realicé la relajación. Es como el limbo que tenemos acá de la miosina. Le llamamos rigor o rigidez. En algunos libros figura como rigor o rigidez. En otros libros figura como pseudo rigor, para diferenciarlo de músculo esquelético. Porque el músculo esquelético no tiene ni siquiera este fosfato. El músculo esquelético no tiene nada. Entonces, no importa, depende. Rigor o pseudo rigor es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya terminé de hacer el golpe activo, pero todavía no puedo relajar a este músculo liso. ¿Está? Un año el profe le llama pseudo rigor, al siguiente le llama rigor, y así van lo mismo. ¿Está? Pseudo rigor por este fosfato que tiene. ¿Está? Es lo más parecido al rigor que tenemos en músculo liso. Incluso cuando una persona fallece, los órganos que primero entran en rigor son el corazón y el diafragma, y ahí empieza a descender al resto de los órganos. El músculo liso, entonces, también puede entrar en rigor en cualquier órgano. Ahora, recordemos, ¿se acuerdan cómo hacíamos la relajación en músculo esquelético? La miosina tenía que incorporar un ATP para soltarse de la actina. Bueno, en el músculo liso no necesitamos ATP para que la miosina se suelte de la actina. Así como necesitamos una quinasa para que la miosina se active, vamos a necesitar una fosfatasa para que la miosina se separe de la actina. Así que, para la relajación es el próximo paso que vamos a realizar. Entonces, para que la miosina se pueda soltar de la actina, tenemos que sacarle este fosfato que me queda. ¿Está? Entonces, ¿quién va a realizar esto? La fosfatasa de la cadena liviana de la miosina. Así como teníamos la KCLM,
que le agregaba este fosfato a la cabeza de la miosina, tenemos la FCLM, o miosina fosfatasa, que le saca este fosfato de color rojo a la miosina. Al sacarle este fosfato que me había agregado la quinasa, la miosina pierde afinidad con la actina y se suelta. Y los filamentos de actina de esta estructura similar al sarcómero vuelven a su longitud inicial. ¿Está? Se termina el proceso de contracción, digamos. Ahora, ya lo vamos a leer en un ratito, pero les adelanto. De estas dos enzimas que yo les estoy mostrando acá, ¿cuál actúa más rápido? La quinasa es súper rápida, enseguida me activa a la cadena liviana de la miosina. Ahora, en los libros ustedes van a leer que la fosfatasa, la miosina fosfatasa, esta que está acá, tiene ciclado lento. ¿Qué significa que tiene ciclado lento? Que es muy lenta, tarda mucho en desfosforilar a la miosina. Así que todo el tiempo que tarde en desfosforilar a la miosina, el músculo liso va a seguir contraído. Por eso, esto me explica por qué en el músculo liso la contracción dura más que en el músculo esquelético. El músculo liso tiene una duración de la contracción mayor al músculo esquelético por esta enzima. Porque hasta que la fosfatasa no me saque el fosfato, la actina y la miosina van a seguir unidas, y por lo tanto el músculo liso seguirá contraído. ¿Está? ¿Cómo se le llama a este mecanismo? Se le llama fenómeno de cierre o cerrojo. ¿Cuál es el problema? En Argentina, cierre es el del pantalón. Bueno, en España, cierre o cerrojo es el candado. ¿Vieron el candado para los portones, para las bicicletas? Bueno, eso es un candado, eso es un cerrojo. O cierre o cerrojo en España. Entonces, piensen en un candado. Hasta que no llegue la llave, hasta que yo no ponga la llave en el candado no se abre. Por eso se llama así. Hasta que la fosfatasa no desfosforile la cabeza de la miosina y la actina no se sueltan. Están unidas como si fuera un candado cerrado. Eso significa fenómeno del cierre o cerrojo. Lo tienen escrito ahí, el tema para que lo entiendan, ¿tá? Enseguida lo volvemos a repasar. Entonces, ¿por qué el músculo liso tiene más tiempo de contracción que el esquelético? Por el fenómeno de cierre o cerrojo. O sea, la fosfatasa tarda en desfosforilar a la miosina, por lo tanto, la miosina y la actina siguen unidas más tiempo. Para terminar nuestro dibujo, y ahí volvemos a repasar lo del fenómeno de cierre o cerrojo, si yo quiero terminar todo este proceso, necesito sacar el calcio que está acá, porque esto es lo que me activó a la miosina y a la actina. Así que todo este calcio que había ingresado al citoplasma de diferentes lugares, lo tengo que devolver hacia donde está. Entonces, como último paso, puedo usar una bomba de calcio TPasa en la membrana plasmática para bombear todo el calcio que había ingresado. O si no, también puedo usar una bomba de calcio TPasa en la membrana del retículo sarcoplásmico para devolver al retículo todo el calcio que había salido de ahí. Con esto entonces finaliza mi proceso de acoplamiento excitocontráctil. Todo el calcio que entró acá lo saco o hacia el extracelular o lo devuelvo al interior del retículo sarcoplásmico. Y eso entonces es el acoplamiento excitocontráctil de músculo liso. Es difícil. De los tres tipos de músculos es el más complicado porque tiene mucha enzima y dos fosfatos, es un quilombo. Pero bueno, la buena noticia es que en cardio, músculo cardíaco es, excepto por un punto, todo igual a esquelético, así que ese le va a sonar más fácil, ¿verdad? Entonces, volvamos donde nos habíamos quedado. ¿Se acuerdan que terminamos de hacer el golpe activo hace un rato al repasar? En la relajación, entonces acuérdense que la miosina fosfatasa es la que saca
la que separa actina de miosina. No necesitamos ATP acá. Y por último, el bombeo de calcio a cargo de bomba de calcio ATPasa o en la membrana plasmática o en la membrana del retículo sarcoplásmico, ¿no? Todo lo que yo les hablé, fíjense que está escrito ahí. Lo bueno es que tiene numeritos, cosa de que ustedes al ir estudiando vayan repasando el dibujo, que es la mejor manera de que les quede, porque esto leído nomás es re difícil de entender. Entonces el numerito coincide con los dibujitos, con el dibujito para que ustedes repasen. Lo hice así para que sea un poco más fácil, ¿está? Ahora, repasemos algunos puntos importantes que yo quiero que sepan del tema. Bueno, el profe también, no yo, el profe, ¿está? Primera pregunta. ¿El calcio para la contracción de dónde vino? En el músculo esquelético, si ustedes recuerdan, el calcio solo había venido del LIC, del retículo sarcoplásmico, que eran cisternas gigantes. En el caso del músculo liso, el calcio vino desde el extracelular o del intracelular, que es el retículo sarcoplásmico. Como los retículos sarcoplásmicos son muy chiquititos, la mayor cantidad de calcio viene de afuera, del LEC. Bueno, viene de los dos lados, pero del LEC en mayor cantidad, porque las cisternas son muy pequeñitas. Segunda diferencia. Globalmente, ¿cuántos ATP se gastaron para la contracción en el músculo esquelético? Recuerden que en el músculo esquelético habíamos dicho que eran 3. Uno para la contracción, o sea, para cuando se unían la actina y la miosina, y para el golpe activo. Otro para la relajación, que era cuando se soltaban la actina y la miosina. Y el tercero para el bombeo de calcio. En el músculo liso, fíjense que solo se gastan 2 ATP. Uno para la contracción y otro para el bombeo de calcio. El ATP para la relajación no se ocupa. ¿Por qué? Porque en vez de ATP tenemos una fosfatasa, que es la que suelta la miosina de la actina. Así que fíjense qué interesante. El músculo liso dura más tiempo contraído que el esquelético sin gastar tanto ATP. Espectacular. ¿Ya? Es un músculo energéticamente bueno porque no gasta tanta energía y el potencial de acción dura más, la contracción dura más. Y bueno. Otra cosa que podemos repasar es el ciclo de puentes cruzados de actomiosina. Si ustedes recuerdan, esto nosotros lo hemos visto en músculo esquelético, pero acá fíjense que hay algunas variaciones. ¿Ah? Entonces, este esquemita es lo mismo que nosotros estudiamos recién, pero en forma de esquema, así que podemos usarlo a modo de repaso. No se lo estudien de memoria porque no les sirve para nada. Es para que ustedes repasen. Esperen que prendo mi luz y lo dibujamos juntos. Entonces, repasemos la contracción muscular mediante este ciclo de puentes cruzados de actomiosina. El profe, recuerden que también a veces le solía llamar ciclo de Huxley, pero bueno, no es el nombre correcto. Entonces, recuerden ustedes que tenemos la actina y la miosina por separado. Nosotros necesitamos unirlas para que ocurra la contracción. ¿Ah? Este era nuestro pasito 1 como para arrancar con el mecanismo. ¿Está? Para que la actina se pueda unir a la miosina, necesito calcio, incorporarlo a la ecuación. Recuerden que el calcio, al unirse con la calmodulina, me va a formar el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina, recuerden que me va a activar a la MC. No siempre me acuerdo en inglés, perdón. La MLCK. La quinasa de la cadena liviana de la miosina. Esperen que lo pongo acá. ¿Tá? Se estimula entonces la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Yo siempre estudié en inglés el nombre, ya me quedó MLCK siempre. ¿Tá? La quinasa, entonces, recuerden, es la que iba a fosforilar luego y me iba a activar. El complejo calcio-calmodulina, recuerden que me activaba la actina directamente y la miosina quinasa me activaba a la miosina. Esto permitía que actina y miosina se unan. Así que la actina ahora va a estar unida a la miosina y la miosina, recuerden que a su vez va a tener unida en su cabeza ADP más fosfato. ¿Se acuerdan el fosfato de la quinasa?
¿Está? Así que todo esto es lo que vamos a tener en este momento. Podemos poner, si quieren, esto como punto número 2, ¿tá? Cuando la actina y la miosina estaban unidas. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Va a ocurrir el golpe activo. Recuerden que para hacer el golpe activo, es decir, la contracción muscular propiamente dicha, primero se tenía que liberar un fosfato. Luego, la miosina usaba la energía almacenada y hacía el movimiento, y luego de eso Profe, liberaba el ADP, ¿sí? ¿puede repetir eso? Porque no sé si es el internet. Ajá. ¿Qué Por parte? favor, ¿puede repetir? O sea, ¿qué es cuando salía? ¿Qué pasaba? Esto, el fosfato. Sí, profe. Ah, sí, perfecto. Entonces recuerden, la actina y la miosina estaban unidas, ¿no es cierto? A su vez, la miosina tenía unida en su cabeza ADP y fosfato, que estos recuerden que surgen del ATP que se rompió, y el fosfato rojo, que yo siempre pongo rojo, que es el que colocó la quinasa, ¿no es cierto? Ahora viene el golpe activo. Pero para que ocurra el golpe activo, recuerden que primero la miosina tiene que liberar el fosfato, utiliza la energía almacenada en la bisagra para hacer este movimiento, ahí se acorta la estructura similar al sarcómero, y ahí libera el ADP. O sea que estos dos puntitos acá representan el golpe activo. Obviamente, la actina y la miosina siguen unidos. Recuerden que esta rayita no significa menos, significa unión para el profe. Y acuérdense que a la miosina solo le queda el fosfato que había colocado en la quinasa. Así que, ¿qué me estaría marcando este tercer pasito, acá este tercer punto? Que ya terminó el golpe activo. A esto recuerden que le llamábamos rigor o pseudo rigor o rigidez. ¿Está? Necesito ahora soltar, separar la miosina de la actina, o sea, hacer relajación. Si hubiéramos estado en músculo esquelético, acá yo les hubiera puesto que se incorpora un ATP en nuestro dibujito de músculo esquelético. Bueno, acá no. ¿Quién iba a actuar acá? La fosfatasa. Fosfatasa de la cadena liviana de la miosina es la que actúa acá y me saca el fosfato de color rojo, que yo le digo. No le digan así al profe. El fosfato, recuerden que fue agregado por la quinasa, ¿no es cierto? Si quieren lo ponemos acá. Este fue agregado por la quinasa y fue sacado por la fosfatasa. La miosina fosfatasa, al sacar este fosfato, esto hace que la actina y la miosina se separen, ¿ven? Ya están por separado. Es decir, esto es lo que me está explicando la relajación. Actina y miosina se sueltan. Y por último, si quiero volver al estado de reposo, como habíamos empezado nuestra explicación, necesito sacar el calcio que había entrado al citoplasma. Y ahí volvemos al estado inicial. ¿Está? Fíjense que es parecido a lo que les expliqué en músculo esquelético, excepto por estas enzimas y el fosfato este extra que fue agregado por la quinasa. ¿Está? Así que no se lo memoricen, úsenlo a modo de repaso. En algunos libros, en vez de con letras, lo van a encontrar con los dibujitos de la actina y la miosina. Es lo mismo, ¿está? Pero eso, úsenlo como repaso. ¿Qué sustancias van a estar unidas en cada punto? Nada más que eso. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver, ¿qué más era? Otras cositas que teníamos que repasar. Entonces, fíjense que estoy repasando los mismos ítems que el músculo esquelético, pero bueno, para que vayan notando la diferencia. Acá, fíjense, les puse en cada punto qué significaba. ¿Ven? Actina y miosina separados, ingreso de calcio al citoplasma, la miosina se une a la actina, acá está el golpe activo, acá está el rigor o rigidez, en algunos libros aparece como pseudo rigor, acá está cuando actúa la fosfatasa, donde no necesito usar el segundo ATP, por eso la miosina y la actina se separan, y finalmente el bombeo de calcio fuera del citoplasma. Acá está lo que yo les decía, el fenómeno de cierre óseo rojo, ¿ven? Por favor, no confundan,
Es por algo que yo les había dicho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la teoría de la cremallera? Bueno, la teoría de la cremallera, en Argentina la cremallera son los cierres. Bueno, el fenómeno de cierre o cerrojo, justamente cierre, en Argentina sería candado, o cerradura de última, ¿está? Pero bueno, la palabra cierre o cerrojo es una palabra que se usa en España, ¿está? El fenómeno entonces de cierre o cerrojo, pregunta de examen siempre del profe, explica por qué la contracción del músculo liso dura más que la del músculo estriado esquelético. La causa de esto entonces es que la miosina fosfatasa, o fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, tiene ciclado lento. ¿Qué significa? Tarda en desfosforilar la cabeza de la miosina. Así que todo el tiempo que la miosina fosfatasa tarda en desfosforilar la cabeza de la miosina, todo ese tiempo el músculo liso va a estar en contracción. Por eso dura más tiempo la contracción. ¿Qué es lo bueno de esto? La ventaja que tiene este fenómeno, la ventaja que tiene que el músculo liso dure más tiempo contraído, es que la contracción dura más, pero no se gasta tanto ATP, porque dijimos que globalmente el músculo liso solo gasta 2 ATP, para la contracción y para el bombeo de calcio, para la relajación no. ¿Está? Así que por esto es muy difícil que el músculo liso se fatigue, porque si al músculo esquelético le hacemos contraer mucho tiempo, se cansa. El músculo liso no, porque es muy difícil que se fatigue, ya que es raro que se quede sin ATP. La única manera que el músculo liso quede sin ATP es por falta de oxígeno, es decir, por isquemia. Por ejemplo, un infarto intestinal. Si el músculo liso de los intestinos se tapan sus arterias y no le llega sangre, ahí sí puede llegar a haber esta fatiga y después, obviamente, un infarto en los intestinos. Pero si no, es rarísimo. En cambio, ustedes saben que en el músculo esquelético, el músculo blanco, por ejemplo, los músculos blancos, las fibras blancas o rápidas se fatigaban súper rápido, porque enseguida se quedaban sin energía. Perfecto, entonces. A ver. Nicoli gasta 2 ATP en vez de 3. ¿Está? 2 ATP en vez de 3. Y no habíamos dicho al principio de la clase, vuelvo un ratito hacia adelante, creo que en el primer pizarrón. Acá dice, ¿ven? Lo que dijimos al principio de la clase. El músculo liso tarda 25 a 100 veces más que el esquelético para contraerse. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan lo que les dije? La placa neuromuscular, cuando vimos músculo esquelético, yo les dije que era así. La hendidura sináptica, dentro de la hendidura estaba metida el terminal sináptico, ¿se acuerdan en esquelético? Así que están súper cerca el terminal y el músculo esquelético. Entonces se liberaba acetilcolina y enseguida se activaba. El músculo liso tarda, porque tenemos uniones difusas o por contacto. Esa era una cuestión. Después, acá está, es lo que estamos hablando ahora. Fíjense, el músculo liso consume solo un 1% de energía celular respecto al músculo esquelético. O sea, gasta muy poquito ATP. Puede permanecer en estado semicontráctil por mucho tiempo. ¿Por qué? Por el fenómeno de cierre o cerrojo. O sea, el músculo liso es bueno por muchas maneras. Tarda en activarse la contracción, pero una vez que lo hace, se contrae durante mucho tiempo. ¿Está? A ver. No se ve en la imagen cuánto gasta de menos. ¿Cuánto de menos qué? No entiendo la pregunta. ¿Esto acá? Ah, acá, perdón. Gasta 100 veces menos. Perdón. No, ahí, eso no entendía. 100 veces menos. ¿Ah? 100. Perdón. No entendía qué era. Así no se ve en el pizarrón. 100 veces menos ATP. En realidad no le digan eso al profe, no importa. Está en su apunte, pero no importa. Él le va a preguntar el gasto 100. Él les va a preguntar el gasto global de ATP. ¿Está? El gasto global es el músculo esquelético gasta 3 ATP, el liso gasta 2. Esa sería la pregunta del profe. ¿Está? De nada. Perdón, no entendía la pregunta. ¿Está? Ahora, ¿se acuerdan?
y acá está el problema, si no estudian los temas de primera era, se les va a complicar mucho segunda y tercera peor. ¿Ya? Entonces vayan estudiando primera porque fíjense lo que hace el profe. Les pide que comparen el gráfico de fuerza-velocidad de músculo liso con esquelético. ¿Ya? ¿Qué estudiamos nosotros en el gráfico de velocidad? Fíjense, en color rojo yo les dibujé el de músculo liso y en color verde el de músculo esquelético. Este gráfico verde es el que estudiamos la otra vez, que yo les dije que era bastante fácil de entender, porque ¿qué significaba? Cuanto más fuerza tenga que soportar el músculo, con menor velocidad o más lento se van a contraer las fibras. ¿Se acuerdan que yo les había dado este ejemplo? Si yo tengo que hacer fuerza con este fibrón, fíjense, rapidísimo. Ahora, si yo con mi bíceps tengo que hacer lo mismo, pero con este termo con agua, ven que ya no puedo hacer con la misma velocidad el esfuerzo. ¿Está? Bueno, eso es lo que nosotros habíamos estudiado en músculo esquelético, ¿ven? Y también, ¿se acuerdan esta línea de puntos qué significaba? Significaba que en el planeta Tierra nunca las fibras de músculo esquelético alcanzan su velocidad máxima de contracción. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima, recuerden que se alcanzaban con una poscarga de 0 kilos. Y siempre hay poscarga o un peso que soportar acá en la Tierra, porque mínimo tenemos la fuerza de gravedad y el peso de los propios músculos y huesos. ¿Está? Así que por eso se extrapolaba esta línea de puntos de manera teórica. No se pudo obtener ese resultado de manera experimental. Eso es lo que ya sabemos. Bueno, la curva de músculo liso es exactamente igual, pero más chiquitita. Entonces, ¿ven? El músculo liso, si miran el gráfico, ¿qué me está diciendo? Que las fibras de músculo liso no tienen tanta velocidad de contracción como las de músculo esquelético. Así que la velocidad de contracción del músculo liso es menor que la del músculo estriado esquelético. Otra manera de decir lo mismo es que la contracción isométrica máxima del músculo liso se alcanza con una poscarga menor a la del músculo esquelético. ¿Qué significa eso? Miremos acá en la parte vertical. El músculo liso no tiene tanta velocidad máxima como el músculo esquelético. Segundo, el músculo liso enseguida alcanza su velocidad de 0, alcanza con un peso menor al del músculo esquelético. ¿Qué significa? Entonces, anótenlo por ahí si no se van a acordar. El músculo esquelético se contrae más rápido, con mayor velocidad y soporta mayor peso. El músculo liso, las fibras se contraen más lento, pero no soportan tanto peso. Ahora, la duración de la contracción del músculo liso sí es mayor. La duración, no la velocidad, pero la duración la vimos nosotros por el fenómeno de cierro-cerrojo. No se ve acá en el gráfico. Entonces, no es lo mismo duración que velocidad. ¿Ah? Velocidad era cuando nosotros hacíamos esto. ¿Ah? Entonces, el músculo liso, su contracción dura más tiempo, pero la velocidad de la contracción es menor, la carga, el peso que soporta es menor. No tiene, recuerden, ¿para qué sirve los músculos esqueléticos? Y para soportar muchísimo peso. ¿No? ¿Cuáles son las causas de este gráfico que están viendo acá? De que el músculo liso tenga menor velocidad de contracción y no aguante tanto peso. Es porque hay menor cantidad de puentes cruzados. O sea, si comparamos el músculo esquelético con el liso, en el músculo esquelético se unen muchas más cantidades de actina en la miosina que en el músculo liso. Esa es una. Y después, el ciclado lento de la fosfatasa, es decir, la fosforilación de la miosina es más lenta y depende también de la concentración del calcio en el líquido, que tampoco es tanto comparado con el músculo esquelético. ¿Está? Así que lo mismo que nos había explicado por qué el músculo liso duraba más tiempo contraído, me dice por qué su velocidad de contracción es tan baja. Porque dura mucho tiempo contraído, así que las fibras van a tardar en tener esa velocidad. ¿Está? El músculo esquelético, en cambio, es rápido. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. ¿Está? Así que, uno de los gráficos que el profe les va a pedir para comparar. El otro gráfico es el de longitud-tensión del músculo, pero solo les pide tensión activa, no tensión pasiva. ¿Se acuerdan? ¿Qué me decía el gráfico de tensión activa del músculo? Me decía que a medida que aumenta la contracción del músculo, aumenta la tensión, ¿ven? Hay un punto en donde la tensión aumenta un 100%.
¿Por qué? Porque había una óptima superposición de actina y miosina. Pero si estiramos demasiado el músculo, disminuye la tensión. Eso me decía el gráfico de tensión activa. Bueno, miremos las dos tensiones activas. Fíjense, comparando los dos músculos, miren la tensión, el gráfico de longitud-tensión del músculo esquelético. Es igual que el del músculo liso, pero el del músculo liso es más ancho. ¿Qué quiere decir esto? Ambos alcanzan la misma tensión, ¿ven? 100%, pero la longitud del músculo es diferente. ¿Qué significa el gráfico de acá? Que el músculo liso puede alcanzar una tensión activa igual, ¿ven? 100%, igual al músculo esquelético, pero no porque haga más fuerza, sino debido al ciclado lento, o sea, a la fosfatasa que era lenta para activarse. Entonces, la tensión activa del músculo esquelético, que es la curva de color verde, ¿por qué se alcanza? Y porque el músculo hace mucha fuerza. Muchas miosinas están unidas a muchas actinas y hay una óptima superposición. En el músculo liso también se alcanza la tensión del 100%, pero dijimos que no había muchas miosinas unidas a actinas. Entonces, ¿por qué es? Es por la miosina fosfatasa, que tarda en soltar la actina de la miosina. Tarda en producir la relajación. Otra característica que vemos acá es que el músculo liso puede mantener la tensión aumentada durante muchos minutos o horas cuando se encuentra estirado, ¿está? Justamente por lo de la miosina fosfatasa otra vez. Ven acá, esta tensión de 100% dura muy poquito tiempo, en cambio esta es más larga, ¿ven? Más tiempo, por el fenómeno de cierre cerrojo, otra vez, ¿está? Así que, en síntesis, músculo liso dura más tiempo contraído que el músculo esquelético, puede alcanzar la misma tensión, pero no la misma fuerza, porque hay peso que ya no puede soportar. La velocidad de contracción del músculo liso es menor que la del músculo esquelético, justamente por el fenómeno del cierre cerrojo también. Eso es lo que me están diciendo los dos gráficos que yo les expliqué. A ver. Otros gráficos, aparte de eso, el profe no les va a tomar, porque los otros son solo de músculo esquelético, por ejemplo. Así que son esos dos. Les dibujé el de músculo esquelético y les puse el de músculo liso encima para que ustedes puedan ver la diferencia. Y acá, para cerrar el tema de músculo liso, lo mismo vamos a hacer cuando estemos en cardio. Ahí les compararé los tres músculos. Algunas comparaciones que quiero que ya tengan en la mente, aunque como vieron en la clase yo las fui haciendo. Durante toda la clase fui haciendo comparaciones siempre, para que les vaya quedando. Pero acá lo tienen para repasar. Diferencias entre músculo esquelético y liso. La forma de las células. En el músculo esquelético dijimos que era cilíndrica, con muchos núcleos, podía tener hasta 50 centímetros de largo y hasta 100 micras de ancho. ¿No? Ahí está el dibujito. La de músculo liso tenía forma ausada o fusiforme, un solo núcleo, hasta 500 micras de longitud y hasta 10 micras de diámetro, o sea, es más chiquita. En cuanto a si el músculo es voluntario o no, el músculo esquelético es voluntario, o sea, puede ser controlado con la corteza cerebral. El músculo liso es involuntario. Son reflejos, nada más lo que los pueden controlar. En cuanto al sinsitio, el músculo esquelético dijimos que era un sinsitio verdadero, el músculo liso era funcional. ¿Se observa sarcómero? En el músculo esquelético sí, en el músculo liso no. Por lo tanto, al microscopio óptico, en el músculo esquelético veo el patrón de bandas, claras y oscuras, o sea, las bandas A y las bandas I. En el músculo liso no, por eso se llama músculo liso. En cuanto al tipo de estimulación, en el músculo esquelético solo teníamos estimulación nerviosa, y a la inervación se le llamaba placa neuromuscular. En el caso del músculo liso, teníamos tres tipos de estimulación: mecánica, nerviosa y humoral. La mecánica, recuerden que era el estiramiento del músculo. La nerviosa no se llamaba placa neuromuscular, se llamaba unión difusa o unión por contacto. Y la humoral eran diferentes sustancias químicas que se unían a receptores en el músculo liso. Recuerden, yo acá puse músculo liso en general. Acuérdense que cuando le estén explicando al profe,
Solo el músculo liso unitario tenía los 3 tipos de estimulación, y el multiunitario solo la nerviosa. En cuanto a los potenciales de acción, el músculo esquelético tiene potencial de acción en espiga, que repasemos. El potencial de membrana en reposo era de menos 90 milivoltios, el umbral de menos 60 a menos 70. Había inversión del potencial, o sea, el potencial iba hasta más 30 milivoltios y duraba 2 a 4 milisegundos. En cambio, en el músculo liso estudiamos 2 tipos de potenciales de acción, en espiga y en meseta. Recuerden que el de espiga podía ser sin o con ondas lentas, pero coincidían en que su potencial de membrana en reposo era de menos 60 milivoltios, el umbral en menos 40, no había inversión del potencial, o sea, el potencial llegaba hasta 0 y duraba 100 milisegundos. El de meseta era más chiquito todavía, potencial de membrana en reposo de menos 50 milivoltios, el umbral en menos 30, no superaba los 0 milivoltios, fíjense, no tiene inversión del potencial, y es el que más dura, 300 a 500 milisegundos. ¿Está? Así que acá, como para cuando ustedes repasen esto, que les venga a la mente los principales ítems que estuvimos estudiando. El calcio para la contracción, ¿de dónde vino? En el caso del músculo esquelético vino de las cisternas de los retículos sarcoplásmicos gigantes que tenía el músculo esquelético, o sea, del líquido. En el caso del músculo liso, las cisternas son muy pequeñas, me aportan calcio, pero muy poquito. Principalmente el calcio viene del LEC, en su mayor cantidad, o sea, desde afuera de la célula. ¿Cuántos ATP se gastan globalmente para realizar la contracción, el acoplamiento de éxito contráctil? En el músculo esquelético eran 3. Uno para la contracción, es decir, para hacer el golpe activo. El segundo era para que la miosina y la actina se suelten. El tercero para el bombeo de calcio. En el caso del músculo liso, solamente se gastan 2 ATP. Uno para el golpe activo y otro para el bombeo de calcio. Recuerden que para la relajación, es decir, para que se suelte la actina y la miosina, solo se usaba una enzima, que era la miosina fosfatasa. Y por último, ¿pueden tener tetania estos músculos? Sí, ambos. Así que en el músculo liso también podríamos realizar sumación temporal y producir tetania. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaban si tetania era lo mismo que espasmo? En realidad, tetania es el mejor nombre. Espasmo se le suele llamar cuando es el músculo liso, pero es tetania. El único músculo que no tiene tetania es el corazón. Imagínense si el corazón tiene tetania. Nos morimos al toque. Obvio que no tiene que tener tetania. Ya vamos a estudiar en cardio por qué. ¿Está? Cuando terminemos de estudiar músculo estriado cardíaco, les vuelvo a mostrar este cuadrito, pero con cardíaco ya. Y ahí tienen los 3 como para repasar, porque el profe por ahí le gusta preguntar esas cosas. ¿Está? Perfecto, entonces. Tema cortito, bueno, cortito, entre comillas. Una clase, ya terminamos entonces músculo liso. ¿Qué hora es? Les puedo hacer sufrir un poco más. Entonces, con esto terminamos músculo liso. Entonces, el próximo tema que nosotros tenemos que estudiar, capaz que podemos hacer una introducción ahora, hay un poco de tiempo todavía, es de sangre. ¿Está? A ver, sangre es un tema aburrido. Vamos a hacer lo mejor posible para que sea divertido. Para mí, glóbulos rojos tiene partes lindas, excepto a mí de sangre no me gustan las poiesis, eritropoiesis, leucopoiesis, cómo se sintetizan las células, me parece re aburrido. Pero van a ver que los otros temas, o por ejemplo anemia, que en la anemia tenemos que ver casos clínicos, esos son temas más interesantes. Pero bueno, la buena noticia que es casi todo teórico, excepto los índices hematimétricos que vamos a tener que calcular para diagnosticar anemia, digamos que es todo teoría lo que vamos a tener que charlar. Así que los cálculos más grosos los vamos a empezar en cardio recién, la verdad. A ver, entonces, espérenme 2 segundos que busco la clase 2 sería ya, ¿no? Sí.
Ahí está. Bueno, entonces acá. Tenemos que comenzar, algo vamos a alcanzar a dar por hoy, por ahora en la mañana, es sangre, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar con este tema. Como siempre, como me gusta empezar todos los temas, a mí enfoque teleológico. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? La verdad es que la sangre tiene un montón de funciones. La más importante, si tuviéramos que decir, es la nutrición, obviamente, porque la sangre es la que va a transportar los nutrientes hacia todos los tejidos del organismo. Por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, los iones, todo lo que las células necesiten para su metabolismo. Si quieren, pueden poner el oxígeno acá, porque el oxígeno y el agua son nutrientes también. Pero si no, lo pueden poner en las funciones aparte, no hay nada. Otra de las funciones que va a tener la sangre es la excreción. O sea, así como transporta nutrientes hacia los tejidos, hacia las células tisulares, transporta desechos hacia los órganos que se van a encargar de eliminarlas. Por ejemplo, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, los desechos, cuerpos cetónicos, los desechos que ustedes quieran, fármacos que ya hayan cumplido su función en el organismo, también los tiene que eliminar, hacia los tejidos que los van a eliminar, que son los riñones, que van a eliminar estos desechos por la orina, o el hígado, que va a formar bilis, y la bilis, recuerden que se va a excretar hacia el duodeno y después se eliminará por materia fecal. Así que bueno. Otra de las funciones que va a tener la sangre es la respiración. Recuerden, ya vamos a estudiar en respiratorio, que es el último tema de segunda era. Respirar no es solo que entre o que salga aire de los pulmones, no. Aparte de que entre o que salga aire de los pulmones, tenemos que transportar estos gases por sangre hacia los tejidos, del pulmón hacia los tejidos, si es oxígeno, o de los tejidos hacia el pulmón, si es dióxido de carbono. ¿Está? Otra de las funciones que tiene la sangre, dijimos que la sangre forma parte del medio interno. Así que, si mantenemos el equilibrio en el medio interno, mantenemos la homeostasis. ¿Está? ¿De qué manera? Regulando el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, mantener el gradiente de los iones, mantener el agua corporal total, normal en el cuerpo, y vimos que si se desequilibraba, aparecía la deshidratación y la sobrehidratación, y también tenemos que mantener el pH normal en la sangre. Y esto va a ocurrir gracias al equilibrio ácido-base, que ahí intervienen los riñones y los pulmones, así que vamos a tener que estudiar todo respi y después renal en tercera era, y recién ahí estudiaremos equilibrio ácido-base. Recuerden también que la sangre se encarga de regular la temperatura corporal. Eso es principalmente si regulamos el flujo sanguíneo en piel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos? Si nosotros teníamos mucho frío, teníamos que tratar de conservar calor. Entonces, ¿qué hacíamos cuando vimos primera era? Vasoconstricción en piel. ¿Para qué? Para mantener, conservar el calor y no perderlo por la piel. En cambio, si yo tengo mucho calor, ¿por qué me pongo todo colorada cuando tengo calor? Porque el cuerpo trata de liberar ese calor hacia nuestro entorno. ¿De qué manera? Haciendo vasodilatación en piel. ¿Ah? Aumenta el flujo sanguíneo en piel. Recuerden que la sangre es caliente, transporta calor, así que luego transpiramos y perdemos ese calor hacia nuestro entorno. Y bajamos nuestra temperatura que estaba elevada. ¿Ah? Así que fíjense, la sangre participa también de este mecanismo de feedback negativo. Otra de las funciones que va a tener la sangre es la hemostasia. No se confunda con homeostasis, que es mantenimiento del equilibrio del medio interno. La hemostasia, recuerden que es la coagulación de la sangre. Recuerden que en la sangre tenemos los factores de coagulación y las plaquetas, que me van a participar. Las plaquetas en la hemostasia primaria, los factores de coagulación en la hemostasia secundaria, los factores fibrinolíticos en la fibrinólisis. Ya vamos a estudiar esto en esta era. Otra de las funciones de la sangre es la inmunidad. Recuerden que la inmunidad es la protección del organismo frente a los agentes extraños.
si es que no tenemos una enfermedad autoinmune, pero bueno, ¿está? Esto recuerden que va a ocurrir gracias a los glóbulos blancos que tenemos en el cuerpo, a los anticuerpos. Por ejemplo, ¿se acuerdan el sistema de complemento, que son proteínas? De esa manera nos defendemos frente a los agentes extraños. La inmunidad es un tema que no vamos a estudiar mucho nosotros, ¿tá? Yo les voy a enseñar inflamación, que es lo único que el profe les pide en segunda era. El resto de inmunidad ustedes la dieron en Bioquí y se habrán cansado de ver inmunidad, así que por eso el profe no dio este tema directamente. Pero es tema de práctico, por eso les voy a dar. Después tenemos otra de las funciones de la sangre, es la integración sistémica. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación intercelular. Dijimos que la sangre se encarga de transportar hormonas endocrinas y neuroendocrinas, que me van a comunicar diferentes tejidos u órganos del cuerpo. Así que esas son las funciones de la sangre. Fíjense que tiene un montón. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les conté cuando dimos la primera clase de fisio que la sangre es un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Está? Tiene, digamos, los componentes similares al tejido conectivo laxo, al tejido conectivo denso. Entonces, al ser un tejido conectivo especializado, se supone que tiene que tener células y matriz extracelular, como todo tejido conectivo. Las células o elementos formes representan el 45% y son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Acá les puse los recuentos para repasar, pero ya lo vamos a ir estudiando por separado. Fíjense que los glóbulos rojos en el hombre tenemos más o menos 5,4 millones por milímetro cúbico de sangre, en la mujer 4,8 millones más o menos, ¿está? Por milímetro cúbico. En el caso de glóbulos blancos y plaquetas, no se diferencian por sexo, es decir, tanto hombres como mujeres tienen 4.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre y 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Ya vamos a volver a repasar esto cuando estudiemos cada célula por separado. Y en cuanto a la matriz extracelular, fíjense que fibras no tiene, o sea que como tejido conectivo laxo, denso, elástico, sí teníamos fibras. Acá no tenemos fibras, así que la matriz extracelular de la sangre solo tiene sustancia amorfa, a la cual no le vamos a llamar así, le vamos a llamar plasma. El plasma representa aproximadamente el 55% de nuestra sangre. Está formado por agua, solutos inorgánicos, o sea, iones, por ejemplo, solutos orgánicos como macromoléculas. Les estoy adelantando, ya vamos a estudiar paso por paso todas estas cuestiones. En cuanto a las características de la sangre, color, sabor, no mentira, en cuanto al color, depende de qué tipo de sangre estemos hablando. La sangre puede ser rojo brillante cuando esté saturada con mucha cantidad de oxígeno. ¿En qué vasos sanguíneos vamos a encontrar este tipo de sangre? En arterias sistémicas. Recuerden que la excepción es la arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar tiene sangre con poco oxígeno. Así que todas las arterias sistémicas y las venas pulmonares son los que tienen este tipo de sangre muy oxigenada. Por otro lado, la sangre podría tener, este es el color que más conocemos, que es la sangre venosa que le decimos. ¿tá? Es la sangre que tiene un color rojo azulado o rojo violáceo, un rojo oscuro, que es la sangre que tiene mucho dióxido de carbono y poco oxígeno. Es la que nosotros nos sacamos cuando donamos sangre. Le decimos sangre venosa, pero tengan cuidado, porque cuando digo sangre venosa me refiero a las venas sistémicas. ¿Por qué? Porque la vena pulmonar no tiene sangre con mucho dióxido de carbono, ¿no? Tiene sangre con mucho oxígeno, así que las arterias pulmonares son las que tienen este tipo de sangre, ¿no? Siempre es al revés en pulmón con respecto a el circuito mayor, digamos, o sistémico. Y acá les puse un tipo de sangre patológico, pero bueno, no hay problema, que es la sangre cuando tiene un color rojo rutilante. La palabra rutilante es el color, es un color rojo tan brillante que yo miro y capaz que me lastima los ojos de tan brillante que es. Me refiero,
Es cuando ¿vieron esos colores fosforescentes cuando está la luz negra? Bueno, ese color, como el flúor, bueno, un color rojo súper brillante, que es cuando la sangre está saturada con monóxido de carbono. Obviamente es patológico, ocurre en pacientes que tienen intoxicación con monóxido, por ejemplo, si inhalaron humo en un incendio, o, por ejemplo, si están en una habitación cerrada y está prendida una estufa a carbón y libera mucho monóxido. En invierno muchas personas se han muerto así. Ya vamos a hablar de esto ahora en sangre y en respi también. ¿Está? Y podemos hablar de una sangre de color azul, no rojo azulado, no, color azul, que hace que el paciente se ponga de color azul, que es en la metahemoglobinemia. Ya les voy a volver a recordar de eso, así que no. Sangre azul como la tinta de la lapicera, puede tener una persona, y es cuando tiene metahemoglobina en sangre. No importa, ya lo vamos a charlar. En cuanto a la densidad, recuerden que la densidad es la cantidad de sustancia por centímetro cúbico de superficie, en este caso, por centímetro cúbico de sangre. Recuerden, dijimos que el agua tenía densidad de 1. Fíjense la sangre. La sangre tiene 1,050 a 1,060 gramos por centímetro cúbico, o sea, es un poco más densa que el agua. En cuanto a la viscosidad, recuerden que ya definimos en primera que la viscosidad era la resistencia al desplazamiento. O sea, cuando la sangre va circulando por los vasos sanguíneos, roza o ejerce fricción o cizallamiento contra la pared del vaso sanguíneo. Roce es como hacer esto. Imagínense que está la sangre, está el vaso. Hacen esto, ¿está? Entonces la sangre al circular por el vaso roza por ese vaso y eso me determina esta viscosidad que yo les estoy contando. Fíjense, la viscosidad de la sangre, su valor normal es de 4 a 5 centipoise, siendo que el del agua es 1. ¿Está? Cuanto más solutos tenga la sangre, más viscosa es. ¿Está? Así que ya vamos a estudiar eso. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí entonces. Hicimos una pequeña introducción de la sangre, así que ahora a la tarde entonces vamos a continuar estudiando características generales de la sangre del plasma y ya nos vamos a meter en eritropoyesis, que es un tema horrible, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿está? Así que vayan a descansar un rato. Igual, para mí la clase de hoy a la siesta es tranqui, en el sentido que no hay tantos procesos tan difíciles de entender, es solo cuestión de escuchar la clase y después ponerse a leer y no hay tanto problema, ¿está? Muy aburrida, pero bueno, vamos a ponerle onda, ¿está? Entonces nos vemos en un rato, vayan a descansar. Chaucito.